Hola, bona nit, pitiuses. Benvinguts a una nova edició del Bona nit, pitiuses, però, en este cas, la versió entrevista. Alejandra Gámez Zúñiga, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Yo te veo estupendamente bien. Ah, eso es excelente. Tienes buen oftalmólogo. Ay, no, yo me fío de mi intuición. Una mujer emprendedora, ¿no? ¿Tú te defines como emprendedora, una mujer valiente, una mujer aguerrida? Uy, qué guay, preséntamela. No, pero está bien, tú tienes los pies en el suelo, sabes muy bien lo que quieres, cómo conseguirlo y hacia dónde vas. Efectivamente, sobre todo tratar de tener una coherencia, ¿no? Lo que piensas, lo que dices y lo que haces, pues que vayan en línea. ¿Dónde naces, Alejandra? Yo nací en Pereira, en el eje cafetero, en Colombia. Pereira, como en nuestro teatro. Sí, efectivamente, con I latina. Sí, con I latina, como aquí también. Véndenos tu pueblo. Wow, eso es buenísimo, tienen que tomar café. ¿Café? Sí, claro, porque Pereira es la capital del eje cafetero. Ah. Entonces me crié entre montañas, mi familia, mis ancestros realmente son del Valle del Cauca, Cali, Palmira, caña de azúcar, entonces tengo una mezcla bastante interesante. ¿Pero tú te has dedicado alguna vez a la plantación No. o lo has visto en perspectiva? No, yo en Colombia soy ingeniera comercial, egresada de la primera promoción de la Universidad Libre, y me dediqué a tomar mucho café y a promocionarlo sobre todo, pero no. Ahí justamente trabajaba en televisión, trabajaba en un canal de televisión que se llama TVA Noticias. Oye, pues ya estás tardando de hacer un proyecto por aquí. Bueno, hace 25 años, ha llovido un poco. Bueno. Luego emigré aquí a España de forma legal. Pero entre medio hay muchas cosas. Algo. ¿Cómo era Alejandra de pequeña? Alejandra Peque vivía en el Valle del Cauca, en Palmira Valle, sobre todo en el núcleo familiar de mi madre, de la familia Zúñiga. Mi abuela Raquel Rodríguez fue un pilar muy importante para mí durante toda la trayectoria. Y me río porque a veces le digo a mi madre, y las locas de mis tías también tienen que ver con todo esto. Sí, con todas ¿Bonita mis tías. familia? Sí, grande, sobre todo grande. Bueno, mi padre y mi madre son tres. Mi padre es ingeniero mecánico, mi madre estudió electrónica, ella desarrolló sus estudios en Bogotá. Fue una época difícil porque una mujer que estudiara electrónica en esa época era, vamos. Y fue un ejemplo para mí durante toda la vida, sobre todo las mujeres, ¿no? Mi abuela, mis tías, mi madre. Fue determinante. ¿Y tus padres querían que tú estudiaras o tú eras un poquito rebelde y dijiste, no, yo quiero sacarme mi título y quiero trabajar en lo que yo quiero? No, ellos son ingenieros los dos. Entonces, claro, eso también hizo que en casa no hubieran fontaneros, porque todo lo arreglaba uno o lo arreglaba el otro. Oye, qué bien. Entonces yo también tengo eso de ingenio, ¿no? De, bueno, voy a pintar la casa de verde, ¿vienes? No, pues perfecto, la pinto yo. Y ya está. Bien, hemos pasado, bueno, yo normalmente suelo preguntar una cosa, que es el primer recuerdo que tienes, lo primero que te marcó, ese recuerdo que tienes de cuando eras 3, 4, 5 años. La perseverancia al montar bicicleta. O sea, me dejé de medias rodillas en el pavimento, pero al final lo logré. Sí, creo que soy una persona perseverante, que a veces pueda que no sean las cosas, digo, bueno, ¿por qué no? Vamos a pensar. Entonces como que el cerebro se activa y empezamos a crear. De ahí viene también estudiar ingeniería, ¿no? La necesidad de crear algo nuevo, algo determinante. ¿Eras inquieta? ¿Eras tranquila? No, yo era el demonio. Yo todo preguntaba, ¿y por qué? Porque sí, no puede ser, tiene que haber una respuesta lógica. Sobre todo miraba mucho al cielo, me encanta la astronomía como ciencia. Entonces sí, a veces a los astros, a los planetas, quería ver una sincronía. Ah, mira, amanece más temprano, ¿en qué época del año? ¿No? Porque en Colombia no hay estaciones, pero así como aquí. ¿Tenéis un verano crónico? No. ¿O tropical? No, al ser montañoso es más bien primaveral. Ajá. Hace más bien frío para que sea un buen café. Y entre montañas, pues entre lluvia y lluvia es lo normal. En Pereira puede amanecer el sol radiante y luego al mediodía caer un aguacero que dices es el diluvio universal y luego a las 6 de la tarde no. ¿Sigues tomando café? Siempre, y de Colombia. ¿Cuántas tazas? Depende, porque a mí el café no me hace nada. ¿Qué me dices? Solamente me calienta, entonces soy muy fría, entonces depende del frío. ¿Te lo tomas calentito, no con hielo? No, calentito. Bien. Sí. Pasamos a la época de adolescencia, que es una época compleja. Descríbete como adolescente. Bueno, salió la época de ser modelo, reina de belleza, emigré a los Estados Unidos. No corras tanto, no corras tanto. Para ser reina de belleza, de
¿Tu barrio, tu ciudad, tu...? Empezó en el cole. Primero fui reina de belleza en el cole. Además, no ganaba los reinados por ser la más guapa, sino la que mejor respondía a las preguntas. Oh. Tenía... Bueno, a ver, eso es discutible también, pero bueno, da igual. Dime. El primer reinado fue en Palmira, el reinado de la agricultura, me acuerdo tanto. Y empecé, tenía 9 años, pero tenía que empezar a hablar de la caña de azúcar, porque Palmira es la capital de la agricultura en Colombia. A ver, los reinados de belleza ahí tienen que ver mucho con el turismo. Entonces siempre enlazan belleza con turismo. Entonces yo quería romper el mítico eslogan de la reina que es ignorante, ¿no? Yo quería ser una reina lista. Y no solamente... Hay grandes vídeos de momentos apoteósicos, de preguntas muy tal y respuestas un poquito psicodélicas. Efectivamente, entonces no, yo quería ser una reina inteligente y que incentivara a las otras niñas a estudiar, más que a seguir un patrón de belleza. ¿Te apuntarías ahora a un concurso de belleza? De jurado, tal vez. Bien, ¿ganas un concurso de belleza? ¿Uno fue? ¿O varios? 4. ¿Y qué te dan? Bueno, además de la corona y todo esto, me permite, sobre todo con 9 años, impulsar de que las mujeres no teníamos un eslogan, ¿no? Que en ese tiempo, en el 1987 fue esto, el 30 de octubre justamente. Promover, sobre todo a nivel colegio, que no era solamente un eslogan o un canon de belleza establecido, sino estimular a estudiar, a crecer por medio de la inteligencia. ¿En tu país se hablaba de feminismo o de femenina? Femenina, en esa época era ser femenina. Pero había un patrón que mi madre me ahorcaba por esto, que yo nunca respeté. A mí me metían a clases de costura y yo era un desastre. De cocina, bueno, los podía envenenar, me daba por echarle un poco más de otras cosas, ¿no? A ver qué pasaba. Y entonces la olla hacía pum. Hubieras estudiado química y mira, o yo qué sé. ¿Cuándo decides tú o tu familia decide trasladarse? Bueno, de Palmira saltamos a Pereira, que es la capital donde yo nací, de Risaralda, el Valle del Cauca, es otra comunidad, está un poco más al sur. ¿Distinta de donde venías tú? Sí, totalmente, empezando por la forma de hablar, no tiene nada que ver. En Pereira fue curioso porque, claro, yo era rara no, lo siguiente, no cosía, no tocaba ningún instrumento de música, tenía el acento del Valle del Cauca, que no tiene nada que ver con el país. ¿Es muy diferente dentro del mismo país? ¿O? Sí. Por ejemplo, el del Valle del Cauca te dice, hazme el favor, pásame ese pan, pero móvete. El paisa te dice, hola mi amor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Me pasas por favor el pan? Es un poco como en España también, pues escuchar, hablar un vasco, escuchar un andaluz, un catalán, un valenciano. Entonces, claro, tú imagínate que, digamos, ahora llega, yo qué sé, un andaluz con un acento muy cerrado al cole, pues todo el mundo, wow. Claro. ¿No? Y además que yo tenía unas ideas un poco diferentes, entonces pues llamaba bastante la atención. ¿Has sido líder siempre o has marcado tú el camino? Sí, normalmente sí, pero me gusta mucho trabajar en equipo, o sea, como convencer a otros a que vengan y hagamos esto en pro de. ¿De ahí pasas ya a Estados Unidos o hay algún paso intermedio? No, luego en Pereira gané otro reinado, que era Miss Belleza Juvenil Risaralda. Y ese tiempo fue muy cómico porque, bueno, cómico para mí, para otra gente no tanto, fue la época del narcotráfico en Colombia, que estaba muy marcado y la mayoría de las chicas, sobre todo de barrios muy bajos que tenían poca opción a estudiar, de impresionar al narcotraficante. Entonces ese no era mi caso y yo lo veía totalmente opuesto, yo lo veía desde el otro lado de la barrera. Yo veía de que por medio del estudio y del trabajo se podían lograr cosas, no a la inmediatez, pero sí se podía hacer. Y sobre todo tener dignidad de decir, lo he hecho bien sin hacerle daño a otra persona. O sea, has tenido visión de futuro. Sí. Pero una visión de futuro no, como decías tú, no yendo a lo fácil, sino que esforzándote. Pienso que en la vida siempre hay grados de dificultad. Tú eliges el qué, el cómo y el cuándo. Entonces, si tú dices, no, me voy por el camino corto porque probablemente es el más fácil, pues probablemente no, a lo largo que lo vayas yendo por él no sea así. Entonces sí pienso que hacer las cosas bien, con una ética, con unos valores, puede ser determinante a la hora de ver resultados. ¿Te arrepientes de algo de ese camino que te ha llevado hasta aquí? No, de nada. Pienso que todo lo que, incluso los errores que se cometen, es lo que te hace y te fortalece para ser lo que eres ahora. Y luego me imagino que hay un cambio importante en tu país y Estados Unidos.
Totalmente. Luego de ese reinado, yo termino los estudios en Colombia, emigramos a los Estados Unidos, ya parte de la familia de mi ¿Ya madre. eras ingeniera entonces? No. No. No, estaba en el cole. Ah, vale. Hay que tener en cuenta que en América es distinto a Europa. Digamos, por ejemplo, ahí primero hacemos primaria, que son 5 años, luego hacemos lo que aquí llaman la ESO, y es continuado y se engancha con el bachillerato. No te dan un título al terminar la ESO. Pues yo cuando terminé el bachillerato fue que emigré. Entonces, al llegar a Estados Unidos, ya parte de la familia de mi madre vivía allí, en New Jersey. Entonces sí vi otra realidad, vi otra juventud, conocí al capitalismo puro y duro. Era muy curioso porque cuando yo llegué había salido la película de Walt Disney, Pocahontas. Y entonces, entre tanto rubio, pues yo era Pocahontas. Tienes una retirada, que lo sepas, ¿eh? Claro. Entonces, claro, ahí empiezas a ver otro mundo, ¿no? Otra realidad, otro idioma. ¿Tú hablabas algo de inglés y otro? ¿Qué va? Yo No. del What's your name, where are you from, nada más. We are the world, we are the children y poco más. Y yes, always. Mucho yes. Y yes. Pues ese yes me costó bastante, ¿eh? Porque claro, me hacían propuestas que yo no entendía muy bien y yo decía que sí. ¿Deshonestas Así, todas? venga, no. Ah, Pero americanos. Efectivamente, siempre. Además, americanos somos desde Canadá hasta Argentina, ¿eh? ¿Ah, sí? Hombre, claro. Bueno, sí, claro, el claro, continente, el continente americano. Efectivamente. Porque vosotros, quitado lo que es Centroamérica, sois hispanoamericanos. Totalmente. Y nosotros somos latinoamericanos, porque proviene del latín lo nuestro. Yo también defiendo esa teoría, ¿eh? Está, También me sé la historia. Está un poco tergiversado todo esto. No, pero algo he leído. Ya. Y sí, estoy totalmente de acuerdo con ello. Bueno, hay una explicación lógica. Lo nuestro viene del latín y nosotros trasladamos allá lo hispano a, en este caso, el continente americano. Claro, de ahí viene Hispanoamérica. Correcto. Llegas allí y te encuentras, ¿había más personas de tu pueblo, más, no tanto. más ¿Qué hispanos? Va? No, a final del siglo pasado, hablar en propiedad, Ya. eso no era lo común. De hecho, habían boutiques donde el letrero ponía no se habla español, se habla inglés. Ya. ¿Vale? O sea, había un racismo puro y duro. Era la época en que, por ser de raza india, me sacaban del establecimiento. Y era normal, ¿eh? Era normal. Caramba. En esa época. Estamos hablando de hace 4 días. No tanto. Bueno, final del siglo pasado, llevamos 25 años de este... 1996, O sea, 30 años. 1997. Es que Finales del siglo pasado. Claro, nos venden un país abierto con la libertad, el sueño, no sé cuántos, No, pero luego hay mucha cosa que claro. me imagino que la América profunda es otra historia. Eso te iba a decir yo, Claro. efectivamente, si tú ves demográficamente, Estados Unidos está muy al Atlántico o muy al Pacífico. Ya. ¿En qué partes de Estados Unidos viviste? New Jersey. ¿Y qué tal es aquello? ¿Muy del oeste todavía? O? No. A ver, bueno, eso no se lo preguntes a un neoyorquino. Vale. Pero no, yo tengo buenos recuerdos de Estados Unidos. Me hizo ver que era la primera potencia, ver el sistema capitalista puro y duro, cómo se trabaja, el tema de impuestos. Además, ahí lo que digamos es legal en New Jersey, puede que en Florida, ¿no? Ya. Entonces, eso también hay que Sí, entenderlo. los estados se diferencian. Es total, sí, Ya. puede llegar a ser totalmente opuesto, ¿eh? Claro, Una cosa que la claro. otra. Me gusta mucho sobre todo de la raza de Hispanoamérica, que es muy pujante. Realmente lo que es Estados Unidos ahora, las bases tienen que ver mucho con América en general. Y hay gente trabajadora, me imagino, ¿no? También. Sí, mucho, muy arraigada, sobre todo hay Ya. mucho patriotismo. Ya. Cuando yo estuve en el college ahí, te meten Estados Unidos en vena, ¿eh? O Ya. sea, somos number one siempre. Allí pones la bandera y no te llaman de todo, como aquí, los analfabetos. Es algo que yo la pongo, pongo la de España y la de Colombia además. Es que no entiendo yo ese... Sí. ¿Por qué? Pero bueno, vaya cada cual. Allí sigues estudiando. Sí. ¿Hasta dónde estudias allí? Hasta ahí, bueno, más o menos que sería middle school, algo así. Luego yo regreso a Colombia, mi madre estaba pasando por una época un poco vulnerable y empiezo a estudiar ingeniería en la universidad. Entonces estudiaba ingeniería de lunes a viernes y los sábados estudiaba técnico en sistemas, o sea, en informática, para no aburrirme. Bien. Entonces en todo ese trayecto empecé a estudiar ingeniería comercial, que mira, ya que lo comentas, fue primera promoción.
La ingeniería comercial nace de Chile, de una crisis económica que había, y da solución a determinados problemas, entre ellos como la inflación. Entonces la ingeniería comercial se creó para tener un ingeniero industrial que supiera también de administración, que supiera de finanzas y administrar una empresa. Y yo, pues mira, esta carrera me mola. Y empecé a estudiar tanto que en esa época, como no estaba aún registrada, porque era la primera promoción, pues sobre octavo semestre empezamos a hacer el papeleo con el Ministerio de Educación de Colombia para que lo aceptara. El que en ese tiempo era mi profesor de álgebra lineal, que se llama Diego Montoya, que ahora es decano, pues con él y otros estudiantes también lideramos para que la ingeniería fuera lo que realmente soy, que yo ya no sé en qué promoción van, pero bueno, ha llovido un poquito. Entonces con ese título universitario de ingeniería, yo era casada, bueno, ahora también. Mi ex esposo se vino para España y cuando él se regularizó me trajo de una manera legal. Que este tema me gustaría tocarlo porque España, a nivel legislativo, es de los países que más da la oportunidad de que la persona llegue de forma legal. Entonces yo llegué por medio de una reagrupación familiar que aún funciona así, por ejemplo, tú traes a tu cónyuge, y lo traes con permiso de residencia. Luego el permiso de trabajo se lo tiene que conseguir Son 90 ella. días, me parece. No. ¿No? ¿Es más, menos? Los 90 días es un visado de turista. ¿Vale? Tienes razón, sí. Que se le da a los países cuando no tienen ningún visado establecido. No hay un convenio, ¿no? No hay un convenio. Vale. Entonces, digamos, ahora Colombia, hay otros países que también lo tienen y hay otros países que sí tienen que venir con un visado. ¿Qué pasa cuando un país pide un visado? Digamos que España le pide un visado a otro país. Es porque necesita ver la garantía de que esa persona no se quede de manera irregular en el país. Pero a mí me han dicho que hay gente que se queda. Mucha. Entonces, digamos, ahí hay que hacer una regularización, porque claro, si damos esto tan... España está pasando por un momento que no tenemos dinero ni para nosotros mismos. Entonces es algo muy teórico. Si yo tengo mi nevera llena y están mis 2 hijos, obviamente yo le tengo que dar de comer a mis 2 hijos. Así el vecino la esté pasando muy mal o el del bloque de allá de la otra calle también la esté pasando muy mal. Yo creo que primero tengo que prever a mis hijos y ya si eso le doy al vecino y al del bloque de más allá. Entonces, ¿por qué hago énfasis en esto? Porque efectivamente ahorita tenemos una cantidad de personas en situación irregular que tienen una profesión en su país de origen y que en España hace falta mano de obra calificada y no cualificada. Cuento un poco mi historia para que sirva de ejemplo de que sí se pueden hacer las cosas. Cuando yo emigré a este país, yo llegué con residencia, más no con permiso de trabajo. Lo primero que hice fue, que en ese tiempo era cartero, yo voy al cartero y me da una emoción, fue consultar en el Ministerio de Educación si mi carrera existía, porque ingeniería comercial aquí como tal no existe. Después de unos meses y mandar muchas cartas, me dieron respuesta y me dijeron que tenía que verlo en el catálogo de carreras universitarias en España. Ahora eso es mucho más fácil porque lo pueden hacer por la página del Ministerio del Interior o el Ministerio de Universidades. Efectivamente no había la ingeniería comercial, pero había económicas, había administración de empresas, que en ese tiempo eran grados, licenciaturas, perdón. Entonces, efectivamente, yo mandé todo mi expediente con sus respectivos sellos, con todas las apostillas, porque hay que entender de que España tiene que tener la seguridad de que tú has estudiado esto, y sobre todo en determinadas carreras. Tú imagínate un médico que no lo sea, un arquitecto que no lo sea, ¿vale? Entonces, hay que entender de que todos estos procesos tienen que ser así y tienen que ser demorados y que se tienen que dar de una manera legal, con apostilla, etc., etc., traducidos al castellano. Con toda la seguridad. Efectivamente, porque si yo tengo un médico y sé que España no es tan rígido en esto y me va a atender, pues a mí no me va a dar mucha confianza, ¿sabes? Entonces, hay que entender también de que gracias al sistema marco legal que tiene España, esto es permitido. En Estados Unidos yo puedo ser lo mejor en lo que tú quieras, que a mí no me van a valer nada de Colombia, ni de México. Porque no convalidan, ¿no? No convalidan. Entonces, a veces sí escucho, que ya iremos en qué trabajo, que se quejan mucho a veces de España, pero piden mucho papeleo, pero esto es muy largo, o tal. Yo pienso que hay que ser un poco más agradecidos del país de acogida y agradecer lo que se tiene en general. Y esa es una de las ventajas que tiene España, que te permite homologarlo, incluso el bachillerato. Y es muy distinto tú exigirle a España que te pague bien dentro de lo que cabe si no le has demostrado que tú tienes unos estudios. Entonces es vital
esta entrevista aprovecho para decirle a las personas extranjeras, estén en situación regular o no, porque también se puede homologar con pasaporte, de que se animen a homologar esos estudios. En la página del Ministerio de Educación o el Ministerio de Universidades le dan toda esa información. Hay un correo que incluso puedes escribir y hacer tu consulta un poco más personalizada, pero sed concretos, no os enrolléis mucho que llegan muchos correos. Y hay personal también que lo atiende. Tú has montado una empresa que se llama AE4 Baleares. Bueno, es una asociación. Perdón, una empresa, sí. Has fundado esto, Sí. de la cual eres presidenta. ¿Cuál es el propósito de esto? Bueno, pues a raíz de haber hecho esa inmigración de una forma legal, haberme sacado el permiso de trabajo y, bueno, he sido empleada, he sido autónoma, he estado en el paro, me he formado otra vez, he vuelto a la universidad, he hecho una oposición con el Ministerio de Justicia. O sea, digamos que me ha hecho poder decir y crear algo en base a la experiencia, ¿vale? Entonces, porque a veces tú dices, no, hay que hacer esto, ¿lo has hecho tú? No. Entonces como que pierde fuerza eso que quieres transmitir. Yo trabajé en una gestoría en el año 2021 y me acuerdo mucho que llevaba al área de seguros y escuchaba extranjería que a veces daban una información que no era y les cobraban una cantidad de dinero que tampoco era lo que debería ser. Entonces ahí yo me empecé a plantear que algo estaba haciendo mal, porque esa persona luego se iba, hacía una cosa, perdía el permiso de trabajo o de residencia o la oferta laboral, y eso repercutía no solamente en esa persona y su núcleo más cercano, sino que tal vez en el país de origen, porque mucha gente cuando emigra, el resto de la familia depende de esa persona. Entonces... ¿Te refieres al dinero que puede mandar efectivamente, allá? efectivamente, el dinero. Entonces, y no estamos hablando solamente de Hispanoamérica, también de Asia, de África, ¿vale? Entonces, con el conocimiento que tenía cuando homologué la carrera aquí en España, yo había estudiado Derecho Penal, Civil, Derecho Comunitario, entonces sabía de que lo que le estaban diciendo no era correcto y que iba a tener un impacto negativo. Entonces ahí empecé a estudiar mediación en la Universidad Europea y entonces un proceso complejo en Colombia en el 2021. Entonces con 2 compatriotas más hicimos una manifestación pacífica, no teníamos asociación, no teníamos ni idea y lo hice a nombre propio. En Vara de Rey, esto fue el 15 de mayo del 2021 y fue una manifestación que nos fue muy bien. De ahí surgieron muchas cosas, entre ellas el que había una necesidad latente de la población de saber cosas y leyes de extranjería. Cuando el extranjero llega aquí no sabe qué es un COMCEL, de hecho a veces se lo pregunta a alguien de la península y tampoco. No saben qué es el ayuntamiento, porque en muchas partes se llama alcaldía y ayuntamiento lo relacionan con yunque. O sea, no tiene nada que ver. Entonces dije, bueno, aquí hay que empezar a explicar qué es un ayuntamiento, qué es un COMCEL, qué es el gobierno y qué es la delegación de gobierno, que es realmente quien determina todo lo que pasa en inmigración y extranjería. Entonces, a través de ese llamado, empezamos a ver la idea de crear una asociación. Entonces, como yo no tenía ni idea, me fui a los que saben, a los profesionales. Me fui a la PYME, hablé con María Ángel Marí, economista, secretaria general, y me dijo, mira, Ale, esto funciona así, así y así. Y hay que ponerle un nombre. Yo le dije, vale, ¿y qué nombre le ponemos? Y ella me dijo, Asociación de Empresarios y Emprendedores de Ibiza y Formentera. Y yo le dije, ¿y extranjeros? Y ahí viene AE4 Baleares. Claro. Inicialmente el 4 es de empresarios, emprendedores, extranjeros de Ibiza. O sea, las 4 E eran esas E. Pero después esas 4 se convirtieron en cada isla de Baleares. O sea que tu asociación ampara Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera. En cada una creé una. O sea, son 4 asociaciones. ¿Y quién se acerca y qué preguntan? Pues mira, a veces yo creo en Dios, ¿eh? Yo a veces pienso que Dios nos junta y nos desjunta. Pues llegaron en ese momento, además de María Ángel, llegó el comisario Manuel Hernández, que es un pilar fundamental en todo este proceso. Además lo admiro mucho como persona. Este comisario, ya somos 2, ¿eh? Sí, pues sí. Guay. Pues él fue el que llamó al COMCEL. En ese tiempo dijimos, bueno, hagamos una jornada de extranjería. ¿A quién invitamos? Y yo, bueno, pues tiene que haber alguien de Policía Nacional, porque es el único ente de seguridad que regulariza a los extranjeros. Entonces, desde el COMCEL enviamos una invitación a la comisaría, inicialmente alguien de extranjería, estaban de vacaciones porque además nos dieron una fecha
7 de diciembre del 2021. Claro, el 6 es fiesta, el 8 también, a ver quién viene, ¿no? Puente es un puente. Claro, Por favor. bueno, eso es un puente Sagrado, largo, sagrado. además. Entonces, por eso te digo que cosas de Dios, porque pues se llenó. Se llenó dentro de lo que cabe porque era coronavirus, había que tener una distancia y fue tanto que hubo que encender la pantalla. Entonces vino Manuel, nos presentó los servicios de Policía Nacional. Obviamente yo hablé de extranjería, invitamos a una abogada que vino de Palma a hablar de pensiones y Livia, que había recién empezado con su gestoría, a hablar de arraigo, ¿no? Y cómo regularizarse. Fueron 2 horas y media y nos faltó tiempo. Entonces, a partir de ahí empiezan a llegar más preguntas. Yo fui a la PIMEF, María Ángel me dijo, esta es el acta, estos son los estatutos, mira a ver qué puedes poner, quitar. En ese proceso, yo soy de Santa Eulalia, fui a donde la alcaldesa, le presentó el proyecto, que era una charla pequeña, que se iba a llamar Lo Nuestro, como mucho irán 10 personas. Y me dice, no, yo no lo veo así. Yo creo que esto es más grande y me envió a Santa Eulalia Empresarial. Y en Santa Eulalia Dani me dice, que ya no está allí, pero en su día me dice, no, esto se va a llamar Foro Económico Extranjería. Y yo, ¿foro de qué? Pero que es una charla que no puede... Se está cogiendo ya un empaque importante. Claro, o sea, yo ese día salí con el papel en la mano y yo decía, madre mía, un foro. En fin, una cosa lleva a la otra, empiezo yo a estudiar mediación en la Universidad Europea. Y un día me dice Manuel, bueno, un día de tantos, que dónde hago las prácticas, y yo no, en la gestoría, y me dice, ¿por qué no la haces aquí? Yo, claro, no me diga más. Y me gradué un año después, pero recuerdo que fue, vamos, una experiencia, me cambió totalmente el concepto de muchas cosas. Empecé a trabajar con la UCRIF, empecé a atender extranjeros, empecé a darme la importancia que realmente tiene la Policía Nacional, que no lo dimensionamos, porque muchas veces en América, incluso en el mismo Estados Unidos, la policía es otra cosa. Bueno, ahí policía, claro, está, pero no tiene la figura que tiene nacional aquí. Ahí tiene, digamos, hay más entes de seguridad, ¿no? Entonces, a raíz de ello, la primera firma de la asociación fue en la comisaría de Ibiza. Fue muy emotiva porque somos de diferentes nacionalidades, de diferentes sectores económicos, y esto fue una de las cosas que más le gustó a Manuel, ¿no? Que no era que porque yo soy de Colombia, entonces solo colombianos y solo atendemos a colombianos, no. Esta era de todos los extranjeros. De hecho, en junta directiva siempre hay algún español, porque de eso se trata el engranaje, ¿no? Entonces creamos AE4 Baleares Ibiza y Formentera, inicialmente ese era el nombre. Y bueno, la cosa se queda ahí. Pero empezamos a movernos, a ver de que la gente tenía esa reciprocidad, y la noticia llegó a la Jefatura Superior en Palma de Mallorca. Entonces, por Palma. Y más o menos fue más de lo mismo. Ahí, digamos, fue épico en Palma porque es la Jefatura Superior, que se firmara una asociación dentro de la Jefatura Superior con Fernando Reboiras, que es el comisario, y con Fernando Chacón de Participación Ciudadana, pues fue realmente histórico, ¿no? Porque saltar de una islita pequeña allá a Palma, pues, y con ese respaldo, pues estuvo muy bien. Pues esto llegó a Mahón. En Menorca hay 2 comisarías, Mahón y Ciudadela, nos decantamos por la capital y ahí también firmamos. Entonces ya con esta trilogía, pues fui donde María Ángeles, ya somos 3. Venías con la mochila cargada, ¿eh? Siempre que llego ahí, ella me dice, a ver qué me cuenta. Hicimos el primer foro en diciembre del 22 con el Ayuntamiento de Santa Eulalia Empresarial, con el foro que decía foro, me decía, wow, eso es tan grande. Luego hicimos el segundo en el 2024 con el apoyo del Comcel, de María Fajarnés y Vicente Marí. Procuramos hacerlo variado, siempre le colocó cultura, pero una cultura elegante. Ahí hablamos de café, mira por dónde, hicimos una conexión con Altamira Café en Risaralda. Y entonces, ¿qué pasa con esto? Es hacer un engranaje. Digamos, empresas de Menorca que quieren ser destacadas en Palma y en Ibiza, pues que se den a conocer, y viceversa. Porque al fin y al cabo, cuando yo iba viajando en cada isla, además también por trabajo, porque resulté trabajando en una entidad bancaria que tenía 4 sucursales justamente en Formentera y o sea, en las Pitiusas. Entonces empecé a conocer más empresarios de todo índole. Entonces hacía mi parte de banco y les hablaba de la asociación. Entonces, de una manera u otra, pues nace AE4 Baleares Formentera.
Entonces en Formentera hay otro perfil, cada isla tiene un perfil diferente. Sí. Y a partir de esas 4 hacemos el tercer foro económico, que fue hace poco, el 7 de marzo en el Teatro Chess Forteza. Y para mi asombro han salido cosas que tampoco me lo esperaba, como siempre. Pienso que cuando trabajas desde la intención de ayudar a los demás, de que encuentren un norte y puedan continuar y abrir un puente, ser un puente entre empresarios extranjeros, entre oportunidades y habilidades, pues yo pienso que las cosas pueden coger un muy buen color. ¿Cuál es el futuro de esta asociación, Alejandra? Uy, ser la primera federación balear liderada por extranjeros que mueve economía, extranjería y mediación en España. En Estados Unidos yo he escuchado que hay hispanos, sudamericanos, no sé si sudamericanos, ¿correcto también? Sí, allí hispanos le llaman a todos los que hablamos español, incluido España. Que reniegan incluso de que siga llegando gente. Lo que pasa es que pienso que son 2 países distintos, con idiosincrasias muy diferentes. Con España tenemos unas raíces, incluso estoy montando un evento que se llama Raíces de España. Claro, hay una colonización que si no hubiera sido España, si hubiera sido los ingleses, por ejemplo, pues la raza mestiza no existiría. ¿Vale? Entonces pienso que son 2 países diferentes. Estados Unidos sigue siendo una potencia mundial, es un país capitalista puro y duro. La gente que normalmente emigra a Estados Unidos piensa es en el dinero, no en calidad de vida, porque ahí tendríamos una diferencia. En cambio, el que emigra a España pensamos en una calidad de vida y creemos en la familia, ¿vale? Que eso es un valor que sigue teniendo la hispanidad como tal. Hay una raíz, mi apellido es Gámez Zúñiga, que te voy a contar. Español. ¿Vale? Claro. De hecho, mi primer trabajo me lo dieron porque pensaban que era vasca. O sea, que imagínate tú. Aprovechando fortalezas, ¿no? Entonces, una de las cosas, dando respuesta a lo que me preguntas, es que pienso que la inmigración a nivel del mundo, en la historia, siempre ha existido. La forma es cómo la ejecutamos y de qué manera hacemos que sea coherente y que sea benéfica para todos. Una migración organizada, sí, bien gestionada. Efectivamente, eso es lo que promovemos en AE4 Baleares. ¿De qué manera? Mediante el ejemplo, porque hay otros empresarios. Yo procuro rodearme de gente mejor que yo. Eso, cuando tienes un equipo y tienes gente mejor que tú, creces sí o sí. Entonces, normalmente los que componemos la junta directiva, porque hay otra visión. La visión que yo tengo no es crecer de asociación, que me paguen 5 euros mensuales y con eso vivir yo, no. Porque eso es lo que siempre pasa y al final termina siendo, o sea, no sale adelante la asociación. Entonces, yo pienso que si haces A, B, C y te sale mal, pues habrá que cambiar de estrategia. Habrá que, o sea, tienes que tener otros resultados. Si quieres otros resultados, tienes que cambiar la fórmula. Claro, si siempre hace lo mismo. Claro, y no te da, tienes que cambiarla. Entonces, esta es al revés. Hemos creado 4 asociaciones, pero para fortalecer una federación balear. Y que esa federación balear es el inicio de la nacional. Porque a raíz del foro, a ver, yo creo mucho en el regar semillas, ¿no? Porque va a llegar un momento en que vas a cultivar. Entonces yo he dejado algunas semillas en Madrid, entre ellas un contacto vital que gracias a nuestro comisario Manuel Hernández, digo nuestro porque es que lo siento mío, él me llevó al contacto de José Nieto en Madrid, que es el comisario jefe del OCRIP, y con José mantengo una relación bastante nutrida. ¿Vale? Él me da mucha información y yo creo que le doy buen uso. Y también desmiticar esa figura de la Policía Nacional que solo está para cumplir la ley, ¿no? Hay muchas cosas como participación ciudadana, por ejemplo, entre otros departamentos que nos ayudan, la UCRIF, la UNAEF, que ayudan no solamente a las familias y a las mujeres, sino también a todos los ciudadanos en general. Es más, una de las páginas que solamente tiene el enlace de Policía Nacional somos nosotros. Y eso está autorizado. Entonces eso también da una seguridad. Entonces en el foro, por ejemplo, invitamos al comisario de todo Baleares de extranjería, que les agradezco muchísimo todo lo que hicieron en el foro, y hablaron de la trata, por ejemplo. Entonces eso en redes sociales está subido. Entonces, ¿cuál es nuestro objetivo? Ser una federación nacional, la primera en España que mueva economía, extranjería y mediación, mediante la cual tenemos una representación de todos los extranjeros y poder algún día, entre otras cosas, decirle al Congreso
esto es lo que se debería de hacer para que esto funcione dentro del marco legal español. Claro. Porque lo que promovemos es la inclusión, pero inclusión de la buena, de la gente que viene a trabajar, Claro, que viene a pero aportar. Para eso hace falta que tengas un respaldo importante de todas las personas. Si tuvieras en 30 segundos que dirigirte a las personas migrantes que están llegando o que han llegado y que no saben muy bien qué hacer, ¿qué les dirías? Primero, que se informen del país donde están, realmente si cumplen sus objetivos, si quieren realmente crecer como personas. Eso primero. Primero que conozcan lo que son, o sea, por medio de nuestras páginas sociales, en redes sociales, AE4 Baleares, Instagram, YouTube y Facebook, pueden encontrar información totalmente gratuita para hacer esa integración, porque hay que ver el país de origen. De acuerdo al país de origen, tú te puedes posicionar en España. Lo segundo es que respeten las costumbres de que ya están y sobre todo que amen a este país, porque es el país de acogida que les está abriendo las puertas. Y tercero, que el que persevera alcanza. Las cosas se pueden lograr si se hacen de una buena manera y con buena educación y respeto. Alejandra Gámez Zúñiga, ha sido un placer tenerte aquí y escucharte. Pues igualmente. Hemos aprendido mucho, que lo sepas. Eso me parece muy bien, para eso estamos. Gràcies i hasta pronto. Hasta luego. I a tots vostès, gràcies com sempre per la confiança i per la companyia. Fins una altra. Molt bona nit.